Ok, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en nuestro primer episodio de una conversación. Hoy vamos a hablar con Damon Donnell y él es el coordinador de Servicios de Apoyo Estudiantil. Entonces, a raíz de las circunstancias que hemos tenido por el COVID-19, hay mucha necesidad en la comunidad. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los recursos disponibles para todos ustedes y disponibles por medio del Distrito Escolar de Springdale. Entonces, para empezar, mi nombre es Maribel Tapia y yo soy la coordinadora del Centro de Padres y Familias, y le damos la bienvenida al señor Damon Donnell, el coordinador de Servicios de Apoyo Estudiantil. So, Mr. Donnell, thank you for being here. Thank you. And we're going to get started. If you want to talk a little bit more about your role in the services, and then we'll just kind of go back and forth on that. So today I was just going to cover just four divisions of the student services piece. And those four being social workers, counselors, nurses, and school-based health clinics. Okay. So hoy vamos a hablar sobre los 4 componentes que tenemos disponibles dentro del Distrito Escolar de Springdale. Son las trabajadoras sociales, nuestros consejeros, las enfermeras y las clínicas de salud en las escuelas. So voy a hablar un poquito sobre cada uno de estos departamentos. Okay. Currently, we have 11 district social workers who are serving 21 schools, 53 district 53 district counselors serving 31 schools, and 37 district nurses serving 31 schools, and 4 clinics at elementary schools serving the community. And I want to emphasize that these groups are serving our students, our parents, our staff, and our community. Very good. So, entonces, uno de los servicios que tenemos son las trabajadoras sociales. Entonces, tenemos 11 trabajadoras sociales del distrito que sirven a 21 de nuestras escuelas. Tenemos 53 consejeros del distrito que atienden a las 31 escuelas y tenemos enfermeras. O tenemos 37 enfermeras del distrito que atienden a las 31 escuelas, al igual que 4 clínicas de salud que están en 4 de nuestras escuelas primarias. Entonces, cabe mencionar que en estas clínicas se reciben a nuestros estudiantes, a los padres de familia y a todas las personas de la comunidad. Cualquier persona de nuestra comunidad puede ir a estas clínicas que se encuentran en las escuelas primarias. We will talk about this often throughout our time here today, but I want to emphasize also that our parents and students and community can reach out to any one of these groups or any one of these individuals via reaching out through the school website or calling the school. And if they go to the school website, they can actually email each individual social worker or counselor or nurse individually. Ok, entonces una cosa que queremos recalcar es de que ustedes tienen acceso a estas 4 personas, trabajadoras sociales, consejeros, enfermeras y a las clínicas, ya sea por medio de la página web del distrito escolar, y allí pueden tener un enlace directamente para mandar un correo electrónico a estas personas individualmente, o por medio de llamar a la escuela, llaman a la escuela y los podemos comunicar con esas personas que ustedes necesitan hablar. I'd like to start off with just the social worker vision and mission, and that is to connect, advocate, resolve, and empower. And really that's just to connect with parents, to advocate for whatever their need is, to help them resolve whatever that need is, and then empower them to then continue to fulfill that need. That's very important. Entonces, la visión de las trabajadoras sociales es ayudar a las familias a conectarlas, a abogar por ellas, ayudarlos a resolver, pero sobre todo capacitarlos para que por medio de esa abogar por ellos, puedan ellos abogar por ellos mismos y empoderarlos de esa manera. And then equally important, our mission is to provide services to students and families and district staff to support and promote each student's academic and social success. So we try to really revolve everything that we do around providing and promoting the students' academic and social success. Very good. So, la misión es brindar servicios a los estudiantes, las familias y el personal del distrito para apoyar y promover el éxito académico y social de cada estudiante. Entonces, el enfoque es sobre todo ayudar a promover este éxito académico para nuestros estudiantes, para poderlos apoyar a sobresalir y así puedan tener un exitoso año escolar. And then the next slide is, I just want to talk about what the 3 main pillars of the social work
is in our district. And it's really, it revolves around listening, assessing, and supporting. And I want our families to know that when we listen, we really listen with the intent to understand rather than the intent to reply. And there is no judgment. We want to make sure that our families know that there is zero judgment out there. We've all been in tight situations or tough situations where we can't, afford food, or we can't afford utilities or clothing, school clothes or school supplies or whatever it may be. And then the second part would be that assessment part of just a thorough assessment of what the family currently has, and then what their needs are, and then provide those resources. And then lastly, that support piece, which is just to help the families resolve the issue and empower them to resolve their own issues in the future. Very good. So, los tres pilares de nuestras trabajadoras sociales. So, nuestras trabajadoras sociales ayudan a las familias en diversas maneras. So, una de ellas es escuchar. Entonces, una de las cosas que nos dice el señor Donnell es de que es escuchar para entender, no solo escuchar para responder. Eso es muy importante porque cada una de nuestras familias tiene necesidades individuales. Entonces, es muy importante conectarse con estas familias para poderles brindar el apoyo de esa manera. Al momento, después de escuchar y entender las necesidades, vamos a evaluar qué es lo que necesitan, cómo los podemos ayudar y conectarlos con socios de la comunidad de esa manera y brindarles el apoyo necesario para poderlos empoderar a resolver sus propios problemas en el futuro. Entonces, una cosa que él menciona y vale la pena recalcar es de que estamos aquí para ayudarlos, para brindarles apoyo, de ninguna manera juzgarlos. Todos nos hemos visto en necesidades difíciles, especialmente a raíz de esta pandemia que estamos atravesando. Entonces muchas personas tal vez han perdido sus trabajos o tienen escasez de comida. Todo este tipo de apoyo podemos ayudarlos nosotros por medio de nuestras trabajadoras sociales. Okay. Okay, I'd like to continue on with just talking on, I want to really brag on our social workers because they are really the finest individuals providing social work that I've ever had the privilege of knowing. Last year, they served over 11,000 students and families. And then they also, each family that they served, they provided them with a list of resources that they could access any point beyond that point of contact. So some of those resources, and you can see them here on the screen, include, community resources, which could include food banks, homeless shelters, job training, mental health, food, clothing, bedding, utility, you will see, and rent assistance are really big ones. And then immigration services. This is one that's really not talked about a lot, but I want to just brag on Stephen Koger, who's the director and lead attorney for the Arkansas Immigrant Defense Organization. He is a great partner with our community and our families, and for no fee whatsoever will help families with immigration services. And then also our crisis interventions, social skills, emotional supports, behavior supports, transportation for mental health and medical appointments. So families who don't have transportation can access transportation through our social workers. And then also our families in transition or our families experiencing homelessness, and then attendance and FIN supports. Entonces queremos hablar un poquito y dotar un poco más en nuestras trabajadoras sociales porque en realidad es un inmenso trabajo el que hacen con todas nuestras escuelas, con todos nuestros estudiantes. Entonces estamos hablando de que en este pasado atendieron a más de 11,000 estudiantes y familias solo en el año 19-20. Entonces es bastante trabajo y son muy dedicadas a brindar este apoyo a las familias. Entonces, entre las cosas que ellas hacen, tenemos aquí la lista de las cosas con las que nos pueden ayudar. Conectar con servicios de salud mental, alimento, ropa de cama, servicios públicos, asistencia con ayuda con la renta. Eso es algo que menciona el señor Donnell, que es algo que ha sido de gran necesidad. Entonces, también tenemos la colaboración especial del abogado Stephen Koger, que ofrece servicios de migración. Es el director y abogado principal de la Organización de Defensa de Inmigrantes de Arkansas. Entonces, por medio de él ayuda a nuestras familias que están atravesando por situaciones migratorias, tal vez necesitan apoyo, y él ofrece sus servicios gratuitos. Entonces, también las trabajadoras sociales ayudan con la intervención de crisis, habilidades sociales, apoyos emocionales, apoyos de comportamiento y transporte a las citas médicas. Entonces, por decir, si tiene una cita médica en una de nuestras clínicas y no tiene transporte, nuestras trabajadoras sociales les pueden ayudar para poderlos transportar de la escuela a la cita para que no pierdan la cita si tienen problema de transporte.
También trabajan con las familias que están en transición, son personas que tal vez han perdido su hogar, están viviendo en estadías temporales, entonces también les pueden ayudar con eso. Y asistencia con los casos de FENS, que son los casos de familiares, cualquier intervención de esa manera, las trabajadoras sociales les pueden apoyar con eso. To continue on, I'd like to just say that our social workers do a really great job of supporting our families who are most vulnerable, and that would be families who are experiencing homelessness. They really take great pride in assisting those students and families with all types of supports in place. And that's something that they really, really, really take a lot of pride in. So what are some of the services that are available for these families who are in transition? So I'll give you an example. If I'm just going to use Hunt Elementary as an example. If a family lives in Hunt Elementary zone and they become homeless and they have to move, let's say this is mid-year, they have to move out of Hunt's zone, they actually have a rights in through McKinney-Vento that allow them to continue to go to Hunt Elementary, even though they had to find not permanent housing, but temporary housing somewhere else in another zone or even another district for that matter. So that the school district would provide transportation services for that student so that that student's education would not be interrupted and that they could continue going to Hunt Elementary. That's just one of many, many, many supports in place for families who find themselves homeless, which could be a larger percentage of families next year just because of the economy and how COVID has impacted the economy. Ok, so una de las cosas que está hablando él es de una cosa que enorgullece mucho a nuestras trabajadoras sociales, es el apoyo que brindan a las familias que están en transición de hogar, son personas que perdieron su hogar. Entonces, la ley McKinney-Vento es una ley que está aquí en pie para proteger a estas familias. So, le pregunté a él que nos diera un ejemplo de cómo aplica esta ley o cómo se puede beneficiar. El ejemplo que nos dio él es, por ejemplo, tiene un estudiante que va a la escuela primaria Hunt. Entonces, durante el transcurso del año escolar, por alguna razón ustedes son desalojados de su vivienda y tienen que buscar una estadía temporal, ya sea fuera del distrito o fuera de la zona escolar que pertenece a Hunt. Por medio de la ley McKinney-Vento, esta ley protege al estudiante para que siga yendo a la escuela Hunt, aunque esté viviendo en otra zona o en otro distrito. Y esto es para proteger la educación académica, para que mientras que está haciendo todos estos cambios, por lo menos eso sea constante y el estudiante tiene derecho de seguir yendo a esa escuela. Y el distrito escolar provee ese transporte, entonces están protegidos de esa manera también. Pero eso es solamente una de las maneras en que esta ley protege a nuestras familias y a nuestros estudiantes. Y si quieren más información, comuníquense con las trabajadoras sociales para que les puedan brindar apoyo. So, una de las cosas que él está pensando es de que tal vez en el siguiente ciclo escolar tengamos más familias que van a estar sin hogar a raíz del COVID-19, si sus ingresos se vieron afectados de esa manera. Entonces tengan en cuenta esta ley y esta protección para ustedes. Okay. And then these are just some of the assistance that has been provided by social workers. And you can see that food is one of the highest, followed by clothing, and then utilities and housing and bedding, and then hygiene assistance. And I will just tell you that we have some really fantastic community partners that have contributed monetarily to the district. They've contributed bedding to the district, clothing, food. So I would just say that we are very fortunate to have all that, and these are just some of the many services provided by social workers. Very good. So, entonces, una de las asistencias que los trabajadores sociales han estado haciendo, como podemos observar en este diagrama, asistencia con comida tiene el índice más alto, es donde se ha ofrecido más servicios a nuestras familias. Enseguida, con asistencia de ropa, asistencia de vivienda, asistencia con las facturas de la casa, asistencia con productos higiénicos, asistencia con sábanas, cobijas, cosas para la cama. Entonces, somos muy afortunados de tener muchos socios de la comunidad que han aportado monetariamente, al igual que han donado productos que podemos compartir y de esa manera poder ayudar a solventar alguna de las carencias que podamos tener nuestras familias en nuestro distrito. And we often say that these are just some of your basic needs, and in order for a student to be successful in school, they have to have their basic needs met. Right. And so
these are just your basic needs. And we'll go on to the next slide that has many, many more. Como dice él, podemos observar que esto solamente son unas cuantas necesidades que hay en nuestra comunidad. Todos sabemos muy bien de que si nuestros estudiantes tienen hambre o no han dormido bien, van a su escuela académica va a sufrir. Entonces, por eso es de que están estos servicios en pie para poderles ayudar. So, vamos a continuar a ver más de los servicios que ofrecen. We also, when COVID hit in March, we also made a transition from, and this is really due to, again, the community, the generosity of the community. Social workers made a transition from actually delivering groceries to families to having groceries delivered through grocery delivery services. And that would not be possible had it not been for the great generous donations of community partners. So, una de las transiciones que hubo durante cuando entró en curso el COVID-19 es de que antes de eso nuestras trabajadoras sociales se encargaban de entregar comida a las familias que lo necesitaban, entregar las necesidades. Y a raíz de esto, con la colaboración de nuestros socios de la comunidad, pudieron, por medio de esas donaciones, poder arreglar para que en vez de que nuestras trabajadoras sociales sean las que están entregando la comida, las diferentes tiendas lo hacen de esa manera, son menos personas que están involucradas en ese proceso por protección de todos en este caso. Entonces, es gracias a nuestros socios de la comunidad que esto es posible y podemos brindar ese apoyo a nuestras familias. And then also here, just some other services provided by social workers, which include, you can see here, emotional supports, crisis interventions, resources, SEL groups, hotlines, and just various others. So, aquí por medio de este diagrama podemos observar otros tipos de servicios que ofrecen también las trabajadoras sociales, y eso incluye visitas al hogar, colaboración con otro personal, ayudarlos a hacer reportes, hablar con estudiantes cuando hay problemas de atendencia escolar, eso también, y también con comparecencias ante los tribunales, ayudan en eso, y básicamente cualquier intervención de crisis, ya sea socioemocional, y otros recursos disponibles para la comunidad. Nuestras trabajadoras sociales tienen toda esa información. Okay, and then which brings us on to the next slide, which is just our community partners. And we've said this a lot. I can't say it enough that Springdale, we are so fortunate to have such generous community partners that have made many things possible. From, right now we're fixing to start to gear up our school supplies kind of drive, and we've always had great community partners for that too. And literally this has helped thousands of students and families just through their generous support. Entonces, nuestros socios de la comunidad, hemos hablado ya anteriormente sobre ellos, porque sin ellos en realidad nuestro trabajo sería aún más difícil, pero agradecemos el generoso apoyo de ellos, porque por medio de eso, especialmente ahora que recomienza el ciclo escolar, muchos de esos socios comunitarios nos ayudan con los útiles escolares, con ropa, con diferentes necesidades que tienen nuestras familias. Entonces, somos muy afortunados de tener este tipo de colaboración para poder ayudar a nuestras familias, especialmente en los momentos que lo necesitan más. And then lastly, this is something that I've realized over the last several months, that families that have contacted social workers in need generally fall into this category, that they have fallen into a need because they have either contracted coronavirus and then have not had a systematic way to provide themselves an income. And so this is some information that we're providing our community, that, there is a thing called emergency paid leave for COVID-related leave. So sick leave. So I would just say that this is really important for our families to understand, if they're full-time employees, that and they meet all the qualifications to access this, then they could access up to 80 hours sick leave if they are on leave due to coronavirus. And also part-time employees also have access to this also.
Y esa información no está en la pantalla porque recién la incorporamos, pero él está hablando sobre la ley de familias primero del virus corona. Entonces, por medio de esta ley que acaba de entrar en efecto, es protección para las personas, especialmente para los empleados que han sido afectados directamente con el COVID-19, y esto protege, es como un tipo de tiempo que se toman de enfermedad, y si te cubre las 80 horas de trabajo, entonces es tiempo pagado. Entonces, y esto es algo que aplica a las personas que están trabajando tiempo completo y tiempo parcial. Entonces, es algo que ustedes se pueden comunicar con las trabajadoras sociales y les pueden ayudar más con esto. Es algo que recién estamos recibiendo toda esa información, entonces si tienen más preguntas se pueden comunicar, y por medio de todo este trámite podemos conseguirles más información sobre eso. Okay, then the next piece I'd like to visit about is our fantastic school counselors. I mean, they are some of the best in the country, I believe. We just had Lauren Willis was just named yesterday as middle school counselor of the year, which is pretty fantastic. Who is she? She's the counselor at Lakeside Junior High. One of the counselors, I should say. And then also just their vision of ensuring all students are prepared academically, intellectually, and emotionally with knowledge and skills essential for lifelong learning. And then their mission that follows along that same lines, that they'll facilitate in academic and career and personal social development of all students to help maximize their potential as productive human beings and prepare them ultimately for the future also. Entonces, aquí vamos a hablar sobre nuestros consejeros escolares. Y nuestros consejeros escolares, como dice el señor Donnell, son los mejores. Tenemos los mejores consejeros, y la misión de estos consejeros es apoyar a los estudiantes para que puedan tomar las decisiones apropiadas para su desarrollo de aprendizaje académico, ya sea que se puedan desenvolver dentro de la escuela como por fuera de la escuela. Entonces, la misión de ellos es facilitar este tipo de apoyo y desarrollo a medida profesional y personal para todos los estudiantes. Entonces, hacen un trabajo excelente. Él mencionaba a la consejera Lauren Willis, que acaba de recibir un reconocimiento por su trabajo como consejera, y ella es una de las consejeras en la escuela Lakeside. Entonces, somos muy afortunados de tener esas consejeras y que estén disponibles para nuestros estudiantes. So let me ask you this. So through these counselors, what services do students receive directly from them as far as academic? They partner with teachers to help any obstacles that might be in the way of a student's academics. So for example, I'll just use one simple one, a behavioral example. If a student cannot function in a classroom due to behavior challenges, they certainly cannot learn, and counselors really bridge that gap. That's just one of thousands of ways that they help with kids really being able to learn better and more effectively in the classroom. So, una de las preguntas que le hice a él es cómo se benefician nuestros estudiantes de tener acceso a nuestros consejeros, especialmente en el desarrollo académico. So, una de las cosas que él mencionó es específicamente cuando hay preocupaciones de comportamiento dentro del salón. Una de las cosas que hacen nuestros consejeros es poder brindar apoyo a la maestra y al estudiante, porque si este estudiante está teniendo dificultad de comportamiento, no está aprendiendo. Entonces, el trabajo del consejero es ser ese intermediante y poder diseñar un plan para ayudar a nuestros estudiantes para que puedan sobresalir y desarrollen su sistema académico también. Entonces, es una de las miles de cosas que hacen nuestros consejeros escolares. I would encourage all of our parents, if they don't know their child's school counselor, they need to reach out and build a relationship. And that brings me to that next slide, which is counselors really pride themselves with the relationships that they're able to build with students, parents, teachers, and community. And that falls right in line with this next slide of, you ask about that student academic piece. Really, they help build those student-to-student relationships, student-to-parent relationships, student-to-teacher relationships, and really, ultimately, student-to-community relationships. And they bridge all of those gaps between homeschool and community, which just brings everything together. And I mentioned, well, I'll let you go ahead on this part. Entonces, una de las cosas que les queremos invitar y animarles a que hagan es de que si ustedes no conocen a los consejeros de la escuela de su hijo,
por favor hagan el intento de formar esa relación, porque ese consejero es el puente a muchísimas cosas y muchísimos servicios que están disponibles para ustedes y para sus estudiantes. Entonces, una de las cosas que se enorgullecen los consejeros es en formar relaciones y es en ayudar a formar y fomentar la relación entre estudiante-estudiante, estudiantes a padres, estudiantes a maestros y estudiantes a la comunidad. Entonces, algo muy importante. Entonces, por esa misma razón y por muchísimas razones, por favor, hagan el intento de tener esa comunicación, esa relación con los consejeros, porque hay muchísimos recursos disponibles de los cuales ustedes pueden recibir por medio de estas personas. I want everybody to realize also that, you know, counselors don't work in isolation. They don't work in isolation from teachers or social workers or nurses or administrators, but they all work as a team. And we really like to think of team as being together, everyone accomplishes more. And they work all together with all of those, I would just say stakeholders, to really propel students academically. Son unas cosas que cabe mencionar es de que nuestros consejeros no son consejeros que trabajan ellos solos o individualmente. Trabajan en equipo con nuestras trabajadoras sociales, en equipo con las maestras, en equipo con todo el personal para poder brindar más recursos a nuestros estudiantes. Entonces, eso es algo muy importante porque es todos juntos, es como ayudamos a ayudar a nuestros estudiantes a salir adelante. Okay, and then the next part is just some considerations that I want everybody to be aware of that counselors do every day, that we all know that students thrive when they are safe and protected and when family and community connections are stable, nurturing, and when their basic needs are met. And we have to remember that during COVID, everything's been disrupted for students, their health, development, learning, behavior, their family's economic security, their protection from violence and abuse. And we all know that, you know, domestic violence has risen exponentially during COVID. And then we also have to remember that social isolation can create anxiety. And for those students who are already experiencing anxiety, that can really manifest itself greatly during that social isolation. So they're going to have to be, counselors are going to be dealing with all sorts of things related with COVID that they normally would not have as much of. So we're going to be there to support counselors. You know, family finances are going to be tighter, job losses, food insecurity, housing instability. And then also one that just I was reminded about in several articles in the news over the last few weeks, it's just death. So and that's a hard thing to even talk about, but students are losing parents and grandparents and aunts and uncles. And you know, that's a big deal for students to deal with grief. And so our counselors are going to be even helping students. And these are just, you know, 5 or 6 of the things that are related to COVID that counselors are going to be dealing with when we return to school. That's right. Ok, entonces uno de las cosas que hacen nuestros consejeros es salvar las brechas y hacer esas uniones y brindar ese apoyo y esa conexión que necesitan nuestros estudiantes y las familias. Entonces todos sabemos que los estudiantes prosperan cuando están seguros y protegidos, cuando las conexiones familiares y comunitarias son estables y enriquecedoras y cuando satisfacen sus necesidades básicas. Cuando los estudiantes tienen carencias es difícil que se enfoquen en su educación, entonces por eso es importante poder tener estos recursos. Y en realidad COVID ha alterado casi todos los aspectos de la vida de nuestros estudiantes, la salud, el desarrollo de aprendizaje, el comportamiento, muchos cambios, entonces esto es algo que están los consejeros aquí para poder apoyarlos de esa manera. Entonces, especialmente con los estudiantes que tienen problemas de salud mental, ya sea ansiedad, depresión, ese tipo de cosas, el aislamiento es algo que ha hecho esta situación aún más difícil. Entonces, están los recursos de los consejeros para poder ayudar con eso. Entonces, algo que también mencionó es de que muchos de nuestros estudiantes, y ustedes saben, han perdido familia, han perdido amistades a raíz del COVID-19. Entonces, es algo muy traumático que nuestros consejeros pueden ayudar a tener estas conversaciones difíciles para poder brindar ese apoyo a nuestros estudiantes. So I have a question because we do have families who are choosing to do virtual. So how will students who are doing virtual, how will they have access to these counselors? So they can still access a counselor virtually.
They could schedule a meeting with the counselor virtually. They could email a counselor. They could call the counselor, even though they're a virtual student. That's a super great question, and one really I hadn't thought of, but that's a really good question. So many, many ways that they could access services from a counselor, or for that matter, from a social worker. Okay. So una de las cosas que le pregunté a él es de que sabemos que tenemos diferentes opciones. Ahora lo que viene para el próximo ciclo escolar, muchas familias han decidido que sus hijos van a ir a la escuela virtual. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo tienen acceso nuestros estudiantes que están recibiendo clases virtuales a nuestros consejeros o trabajadores sociales? Entonces, de la misma manera, virtualmente se pueden comunicar con los consejeros, con las trabajadoras sociales, con todo el personal de la escuela. Pueden llamar a la escuela, hablar directamente a la oficina donde están las consejeras sociales. El hecho de que sus estudiantes estén recibiendo clases virtuales desde casa no quiere decir que no tengan acceso a estos recursos. Entonces, cabe mencionar y recuerden eso, siempre su punto de contacto va a ser la escuela de su estudiante y por medio de ahí pueden conseguir contactos con todos los recursos que necesitan. Okay. And then the next piece, so just, I tried to put it into 3 pillars also, that counselors really provide, student skills, crisis interventions, and mental health. They give students the skills they need to become their own problem solvers, whether it's interpersonal skills, social skills, or academic skills. And then they provide support, and I have to remind myself of this one all the time. They provide support to students, families, and staff during crisis situations. And this is a big one, that we all have to take time for self-care. We all have to make sure that we're taking care of ourselves so then we can take care of others. And then, of course, a big portion is that they just provide mental health supports, whether it's through Ozark Guidance, Youth Bridge, Vantage Point, family counseling, and many, many others. Very good. Entonces, otros en el modo de los consejeros, 3 pilares de ellos es ayudar a los estudiantes con sus habilidades, intervención de crisis y apoyos de salud mental. Entonces, las habilidades estudiantiles es dando a los estudiantes las habilidades que necesitan para convertir para que ellos aprendan a solucionar sus propios problemas. Entonces, mientras que están en la escuela, queremos que aprendan eso para que cuando salgan al mundo, ellos tengan esa habilidad de poder abogar por ellos mismos y poder resolver los problemas que puedan venir. Entonces, otra cosa es intervención de crisis y es brindar el apoyo a los estudiantes y familias durante situaciones de crisis. Especialmente una cosa que él nos recuerda que a veces se nos olvida, lo importante que es cuidarse a uno mismo. Entonces, para poder cuidar a los demás, a nuestros hijos, a nuestra familia, es importante cuidarse uno mismo. Entonces, es un buen recordatorio de tomarse un tiempo para poder darse ese tiempo de poder recargar las pilas y poder en sí seguir adelante. Entonces, otros apoyos que tenemos es por medio de Ozark Guidance, Youth Bridge, Vantage Point y todo tipo de consejería familiar. Y estos simplemente son socios de la comunidad que son vínculos que trabajan directamente con nuestros consejeras para poder brindar ese apoyo a ustedes y a sus familias. And then our next piece is nurses, school nurses. I will just say that our school nurses are led by our Kathy Kathy Launder, and she is fantastic. She leads all of our district nurses, and they do a fabulous job serving our families, our students' families, and community. Their mission is to provide the very best care for every student, thereby promoting each student's health and academic success. Entonces, un componente muy importante de nuestro distrito escolar son nuestras enfermeras. Nuestras enfermeras hacen muchísimo y yo creo que muchos de nosotros no sabemos exactamente qué es lo que hacen. So, vamos a hablar un poquito sobre eso, pero cabe mencionar la misión de las enfermeras, que es brindar la mejor atención para cada estudiante, promoviendo así la salud y el éxito académico de cada estudiante. Entonces, una de nuestras enfermeras, Kathy Launder, es la directora de todas las enfermeras y la verdad que es una buena persona de llegar a conocer para poder tener contacto con diversos recursos que ofrecen las enfermeras dentro de nuestro distrito escolar. And I'll go on to say, this next piece is the services that nurses provide to families. I have to say that when I read through this today, I was completely blown away. Honestly, myself, I had not read through the report, but this is astonishing to me that our nurses did over 12,000 vision screenings this year.
over almost 12,000 hearing screenings and 2,000 scoliosis screenings on top of that. And I just want everybody to know, I wear contacts, and if I didn't have my contacts in, I couldn't see the screen in front of my face. Same. And I'm going to say this, it really tugs on my heart that 583 students were provided glasses through the nursing department. That's amazing to me, that 583 more opportunities, 583 possible doctors were created, 583 possible computer scientists were created through those glasses, which I really think is amazing. 7,000 flu vaccines were provided, and this is a big one also, the dental services. Over 2,000 dental services provided to students. I don't know about you, but the two things that I don't like in my life is back pain and tooth pain. And I try to avoid those like the plague, because I don't know how you function, how you learn, or anything when your tooth or your back is hurting. You can't. There's just no way. Exactly. Yeah. Entonces, uno de los grandes servicios que ofrecen nuestras enfermeras dentro del distrito para nuestros estudiantes son los exámenes de visión. Entonces, solamente en este último año se hicieron más de 12,000 exámenes de visión. Se hicieron casi 12,000 exámenes de audición y más de 2,000 exámenes de escoliosis de la espalda. Y una de las cosas que él menciona es de que 583 estudiantes recibieron anteojos. Entonces, eso es algo muy importante, porque tanto el señor Donnell como yo usamos lentes de contacto, y no pudiera yo ver esta pantalla si no tuviera eso. Entonces, es en realidad algo que nos toca, ver que 583 de nuestros estudiantes pudieron recibir anteojos, y por medio de eso pudieron salir adelante académicamente. Tal vez van a ser los próximos diseñadores de tecnología, los próximos ingenieros, porque tienen los anteojos que necesitan para poder seguir estudiando. Entonces, eso es algo bien importante, y si no sabían que las enfermeras del distrito escolar pueden ayudar con eso, ahora ya lo saben. Entonces, les seguimos animando a que se comuniquen con las enfermeras para recibir acceso a todos estos recursos. También se dio casi 7,000 vacunas contra la gripe, y 2,193 estudiantes recibieron servicios dentales, todo por medio de nuestras enfermeras. Entonces, sabemos de que si nuestros estudiantes tienen un dolor dental o cualquier tipo, o no pueden ver bien, dolores de cabeza porque necesitan anteojos y no los tienen, eso va a impedir su desarrollo académico. Entonces, qué bueno que tenemos nuestras enfermeras que pueden brindar esos recursos y ese apoyo a nosotros cuando más lo necesitamos. Okay, and then to continue on with nursing, they also provide heart saver trainings, stop the bleed training, CPR training, and emergency training to all of our staff. Nurses are going to be absolutely critical part of our COVID plan for next year. Entonces, entre los servicios, los tantos servicios que ofrecen nuestras enfermeras para el distrito, también ofrecen entrenamiento al personal. Entonces, uno de los entrenamientos que han recibido más de 900 personas empleados por el distrito es el salvavidas cardíacos. Es un entrenamiento para ayudarlos a desarrollar esa habilidad. CPR, que es la reanimación cardiopulmonar, y los entrenan cómo detener el sangrado y entrenarlos cómo reaccionar en casos de emergencias. Todo eso por medio de entrenamientos de nuestras enfermeras. And then last but not least, we have our school-based health clinics, whose mission is one community healthy together. So, otro pilar que tenemos son las clínicas de salud escolares, y la misión de ellos es una comunidad y saludables juntos. I truly believe that our health clinics are our best kept secret in Springdale. I'm not sure that our community, all of our community, knows about our health clinics. They are absolutely over the top phenomenal, and they're led by Mary Miller, who leads all this community-based health clinics. The Springdale School District has 4 of these school-based health clinics located at George, Jones, and Elmdale and Parson Hills. And our school-based clinics are staffed by community clinic with an advanced practice registered nurse and medical assistants who provide quality health care for our students, families, and community. Some of the services they provide include primary care,
non-emergency care visits for illness and injury, basic lab tests like strep throat test, flu test, blood test, wellness checks and sports physicals, and comprehensive annual exams and immunizations for kids who have ARKIDs or are uninsured, and follow-up visits and referrals to specialty providers. And transportation is available by the Springdale Public Schools for all students and their parents and guardians to the school-based health clinics. Entonces, nuestras clínicas de salud escolar creemos nosotros que es el secreto mejor guardado de Springdale porque no muchos de ustedes saben o tienen conocimiento de estas clínicas. Estas clínicas se encuentran en las escuelas primarias Jones, George, Elmdale y en la primaria Parson Hills. Estas clínicas están abiertas para nuestros estudiantes, para sus padres y familias. Entonces, dentro de los servicios que ofrecen es atención primaria o cualquier problema de salud, visitas de atención que no son de emergencia, enfermedades y lesiones, pruebas de laboratorio básicos, controles de bienestar, exámenes físicos, especialmente para las personas que requieren este examen físico porque lo requiere su aseguranza, o para los estudiantes que van a estar en diferentes equipos que les requiere un examen físico, lo pueden hacer por medio de estas clínicas. Pueden recibir vacunas para los niños que no tienen ARKIDs o no tienen seguro, todos son recibidos. Les ofrecen visitas de seguimiento y referencias a proveedores especializados. O si hay algo que por medio de esta clínica no pueden recibir ese tipo de atención, la clínica les ayuda a buscar un especialista y hace esa referencia para ustedes. Algo también que es muy importante y muchas familias no saben es de que se ofrece transporte y este transporte es para todos los estudiantes y sus padres. Entonces, si usted no tiene vehículo para llevar a su hijo a la cita, por medio de la clínica podemos arreglar ese transporte para que el estudiante, ya sea si usted no puede ir, el estudiante pueda ir con la enfermera y recibir esa atención médica, o si ustedes gustan ir con ellos, poder llevarlos y transportarlos a esa cita médica para que no pierdan esas citas. Entonces, es una de las pocas cosas, o de las tantas cosas más bien, que ofrecen nuestras clínicas de salud escolares. And then also, all parents, I want to be very clear that all students, parents, staff, and community are welcome at the school-based health clinics. Es algo que es muy importante y queremos que esté claro, que todos los padres, los estudiantes y familiares y personas de la comunidad son bienvenidos a ir a estas clínicas. Estas clínicas están ahí para ofrecerles servicios a todos ustedes. Eso es muy importante. And then lastly, just quickly on this piece, the school-based health clinics also provide referrals for pediatrics, prenatal, dental, integrated behavioral health, physical therapy, case management, diabetic self-management training, nutrition counseling, and medication-assisted treatment. I want to make sure that everybody is aware of that also. So, algo muy importante y queremos que ustedes estén informados sobre esto es de que por medio de la clínica comunitaria, las clínicas de salud escolares, si podemos ofrecerles el recurso y las referencias a otros especialistas como pediatría, cuidado prenatal, salud dental, salud conductal integrada, que es básicamente de comportamiento, ayudarlos con sus diferentes casos familiares, terapia física, consejería nutricional, todo este tipo de recursos, ustedes pueden recibir ese apoyo por medio de esta clínica porque ellos tienen los contactos y pueden hacer esa referencia. Entonces, si hay algo que anteriormente vieron que no estaba listado, entonces aquí está otra lista de diferentes recursos que pueden recibir por medio de la clínica de salud escolar. And then last but not least, I want to make sure everybody understands this. Who can use the health clinics? Anyone can use the health clinics. I'm going to say that again. Anyone can use those. Students are always the priority. And then there's a question about what about insurance and payment options. If you have Medicaid, Medicare, and most private insurance are accepted at the health clinics. There's also a sliding scale, and they will help you with your insurance and help you file your insurance. And then this is the most important thing about the health clinics. No child will be turned away because a family cannot pay. And then there's some information below just for contact, and that will also be on a website that we'll put out shortly. Entonces, algo que queremos hacer y recalcar porque es muy importante,
¿Quiénes pueden usar las clínicas de salud escolares? Todos son bienvenidos. Lógico que los estudiantes siempre van a ser los primordiales beneficiarios de los servicios médicos, pero todos son bienvenidos a recibir servicios por medio de las clínicas de salud escolares. Entonces, otra cosa que se pregunta, ¿qué pasa con el seguro y las opciones de pago? Entonces, es importante saber de que ningún estudiante será rechazado porque una familia no puede pagar. Si ustedes no tienen seguro médico, tienen una base de descuento de tarifa que es basado en el ingreso. Hay diferentes maneras y ellos mismos los pueden ayudar a aplicar tal vez para diferentes seguros médicos por los cuales puedan calificar ustedes o sus hijos. Aquí también incluimos información de contacto para más información, pero por favor recuerden que esos servicios están ahí y están disponibles para todos ustedes. I have a question. So Yes. right now we're in summer break, school's getting ready to start up again. So do families have access to these school-based clinics during the summer? So the school-based clinics will open when school opens. So the answer to that is they do not have access to those at the time. And you know what? I'm gonna have to just double check to be sure, because I think there was one. I'll have to get back with you on that, but just to be sure, I don't want to give misinformation. Actually, we can ask Sarah Jones. Let me just ask her real fast. Una de las cosas que le he preguntado a él es de que, como ahorita estamos en verano, en vacaciones de verano, y las clases van a reiniciar próximamente, entonces una de las cosas que le preguntó a él es si estas clínicas están abiertas durante las vacaciones de verano. Entonces no está 100% seguro si hay una abierta. Ahorita va a revisar, va a hablar con alguien que pueda contestarnos esa pregunta. Sabemos que la mayoría de estas clínicas están cerradas cuando están en escuela, pero piensa que tal vez pueda haber una clínica que está abierta. Entonces, vamos a verificar. Hey, when do the school-based health clinics open? I'm on an interview right now and you're kind of live. I'm on an interview right now and you're live, but when are the school-based health clinics open? When are they going to open back up? Okay. Right. Would it be close to the first of school? Okay, that's what I'll tell them. Okay. Okay. Have a good day. Thank you. Bye. The goal is to have all of those clinics up and going by the first day of school. Okay. Entonces, la meta es de tener esas 4 clínicas abiertas y disponibles para atender a nuestra comunidad el primer día de clases. Ahí lo tienen. Entonces, en el transcurso de este tiempo, si necesitan apoyo médico, está la clínica comunitaria, la clínica grande, y ahí está el número para que se puedan comunicar con ellos. Y ya el reinicio de clases, entonces ya pueden empezar a usar las clínicas que están en nuestras primarias. Very good. Is there anything else? The last piece is that we will have a student services website linked to our website soon. That my goal for that is August 24th. And then with all of this said, I want our families to know this, that our social workers, our counselors, our nurses, all of our community clinics, myself, we are all here to serve you and your children. And it is a privilege. We are honored that you've chosen Springdale Schools to send your child to school, and we are here to serve you. So if you need anything at all from any of those services, all you have to do is just reach out, like we've talked in this webinar. Just reach out to the school, reach out to that resource, and access us so that we can serve you. Entonces, próximamente tendremos un sitio web de servicios estudiantiles con fácil acceso a todos estos recursos de los que hemos hablado ahorita. Pero en lo que eso sucede, el señor Donnell quiere recordarles que él, las trabajadoras sociales, las enfermeras, los consejeros, todo el personal del distrito escolar está aquí para brindarles ese apoyo que necesitan. Entonces, por favor, no duden en contactarse con cualquiera de nosotros, con cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier recurso que
puedan necesitar, estamos aquí para brindarles ese apoyo sin juzgar, sin más preguntas ni nada. Estamos aquí para servirles y estamos contentos de que ustedes hayan elegido al Distrito Escolar de Springdale para ser parte de nuestro distrito y que sus estudiantes vengan a nuestras escuelas. Entonces, les agradecemos que tengan esa confianza en nuestro distrito escolar. Really quick, one question. Okay. Within our social workers, do we have social workers that are bilingual, or how do we work with our families whose first language is not English? We have social workers that are bilingual. Okay. And counselors? Counselors, we have counselors that are bilingual also. Okay, perfect. Entonces, una de las cosas que pregunté, especialmente para nuestras familias, el cual el idioma inglés no es su primer lenguaje, tenemos consejeras y trabajadoras sociales que son bilingües. Y si ustedes están en una escuela donde no está esa consejera o trabajadora social que es bilingüe, por medio del distrito escolar podemos ofrecerles interpretación. Entonces, no dejen que eso sea algo que los detenga para poder beneficiarse de los recursos si tienen esa necesidad. Entonces, ajá. I want to say this too, that families can always call the school and ask to speak to a counselor, social worker, or whoever that may be. They can also call, if they have two phones, they can call the school first and then call 750-8706 and ask for a Spanish interpreter. And then they can have a kind of a three-way conversation on two different phones. Does that make sense? Yeah. If they'd rather not do that and they only have one phone at the time, then they can call the 750-8706 ESL services and ask for a Spanish translator, and then that person can then call the school and then be the go-between for everybody. Entonces, como les mencionaba anteriormente, si llaman al número 750-8706, pueden hablar con una persona bilingüe y por medio de nuestra oficina podemos hacer una llamada en conferencia y poderlos comunicar con las personas que necesitan hablar, ya sea la consejera, ya sea el principal de la escuela, ya sea una trabajadora social, tal vez que no sea bilingüe. Por medio de la oficina de inglés segundo idioma podemos ofrecerle ese apoyo. Entonces, otra vez, no dejen que el idioma los detenga de poder recibir servicios que necesitan ustedes o su familia, nuestros estudiantes. Para eso estamos. Is there anything else you wish to add? I think what you brought up is a really, really valuable point, that we absolutely do not want a language barrier to be a barrier to services and all of the great people that are there ready to serve the families, the students, and the community. Entonces, el punto importante de que están aquí los servicios disponibles para ustedes, que el lenguaje no sea algo que les impida. Entonces, siempre tenemos personal disponibles para ayudarles con interpretaciones por teléfono, para ayudarles a llenar inscripciones. Para eso está nuestra oficina la oficina de inglés segundo idioma. Les recuerdo el número, es el 750-8706 y estamos ahí para servirles. Entonces, espero que esta información haya sido de beneficio para ustedes. Le agradecemos al señor Damon Donnell que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros, contestar nuestras preguntas y darnos esta información tan importante. Los esperamos próximamente para otra sesión y otra conversación informativa que les traeremos pronto. And I want to say it's Maribel, right? Ajá. Maribel, I want to thank you very much. You did an absolutely fantastic job. I really do think it's very important that we get this out to all families, and that all families just realize what great resources they have at their fingertips to access for any type of need that they may find that they have. Yeah, and it's something that I've shared with a lot of our families. I've always tried to make it a point that they don't feel discouraged because they don't speak the language, because we have interpreters. That's what the ESL office is there for. So we make sure that they are aware of that. And especially with the conference calls, like if they know that they need to speak to someone who does not speak their language, they can call our office first and we can do the whole conference call and, get that set up and going for them. Absolutely.